Estamos en Hechos capítulo 15 y esta es la segunda parte de nuestro estudio, Hechos 15, y el versículo 6 al 18 lo he titulado La defensa del Evangelio. La salvación es por la gracia del Señor Jesucristo y no es por la ley ni por las obras humanas. Cuando el Evangelio es confundido, entonces debe ser aclarado. Y no basta solamente con identificar el error, es necesario definir la verdad. Ahora miren, muchos pueden usar el nombre de Cristo, pero le añaden a veces requisitos a la salvación y terminan predicando ¿otro qué? Otro evangelio. Y por eso este pasaje es fundamental. Escuche, el capítulo 15 es clave en todo el Nuevo Testamento. Hay varios capítulos en el libro de Hechos que son claves. El capítulo 10 es uno de ellos, el capítulo 15 es otro. Este pasaje es fundamental, así que no se trata de opiniones, se trata de establecer con claridad la verdad que el hombre se salva por la fe y no por obras, por la fe y no por su conducta, por la fe y no por portarse bien. Quizás usted ya lo ha escuchado una y otra vez, pero quiero recordarle algo. La Biblia enfatiza mucho el Evangelio, continuamente lo enfatiza, por eso nosotros como iglesia debemos también continuamente enfatizarlo. ¿Cómo se salva el hombre? Porque si la salvación depende de cualquier manera, como la ley o las obras, entonces la gracia deja de ser gracia y Cristo deja de ser suficiente. Después de que algunos enseñaron que era necesario circuncidarse, es lo que aprendimos la semana pasada, la iglesia en Antioquía envía a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para tratar esta cuestión, una cuestión doctrinal. Y ahora en Jerusalén se reúnen los apóstoles, los ancianos, para considerar este asunto. Hay una discusión, o hay discusión grande, hay testimonio y finalmente una declaración que se basa en la obra de Dios en la Escritura. Este momento es crucial, recuerde, porque define oficialmente de que la salvación es por gracia y no por la ley. Y este pasaje, aunque no voy a entrar mucho en lo que es el judaísmo o los judaizantes, quiero nada más dejarles saber que es un pasaje fuerte también para desacreditar o desmentir que los cristianos debemos guardar la ley, no para ser salvos, sino solamente para agradar a Dios. Y me refiero a la ley ceremonial. A la luz de este pasaje vemos cómo la iglesia defiende el evangelio y cómo afirma que la salvación es solo por gracia, por medio de Jesucristo. Escriba conmigo, en primer lugar ahí, la defensa del evangelio. La semana pasada vimos la distorsión del evangelio y hoy estaremos observando la defensa del evangelio. Después de que el problema fue presentado en el versículo 1 al 5, ahora el pasaje muestra cómo la iglesia responde doctrinalmente. En el versículo 1 vimos que algunos enseñaban que tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés para ser salvos, o sea, tenían que guardar la ley. Y aquí no solo se discute el asunto, aquí se define con claridad lo que es el evangelio. Quiero que vea conmigo lo que dice Filipenses 1:27, y solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Note esta frase, combatiendo unánimes, ¿por qué? Por la fe del evangelio. Este versículo muestra que la unidad verdadera de la iglesia está directamente ligada al evangelio. O sea que la iglesia debe estar firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es decir, la unidad no se mantiene ignorando el error, sino defendiendo la verdad. O sea, no podemos ignorar el error de ciertas personas que dicen, bueno, yo creo de esta manera, yo creo de esta forma, y por mantener la unidad vamos a ignorar el error. Ahora recuerde, aquí estamos hablando de lo más fundamental, que es ¿qué? Es la salvación. Aquí no vamos a dar ni espacio para tener una diferente postura de la salvación. Es esencial mantener la unidad, que la salvación es por la gracia, por medio de la fe, no un don arbitrario, sino que es una respuesta moral que cada persona hace cuando oye, cree y confía en el evangelio. No vamos a debatir este asunto. Y eso es lo que la iglesia es
ordenada a hacer es a mantener la unidad en la doctrina. En Romanos 16:17 dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Este versículo añade que la iglesia no solo debe afirmar la verdad, sino también debe identificar y apartarse de aquellos que enseñan el error doctrinal. Y eso es exactamente lo que vemos en Hechos 15. Este es uno de los momentos más importantes del Nuevo Testamento, porque se establece que la salvación es por gracia y no por la ley, no por las obras de la ley. Note conmigo en letra A, escriba ahí conmigo, por favor, la reunión para tratar el asunto. Y cuando la Biblia usa la palabra defensa o defender, se refiere a acción de proteger y afirmar la verdad frente al error. No se trata de tener diferente interpretación. Los dos no podemos estar bien. La Biblia debe determinar lo que es correcto. No debe ser tradición y la historia de, entre comillas, la iglesia. No puede ser una autoridad por encima. Tiene que ser Dios en su palabra que define lo que es verdad y lo que es el error. Por eso vemos en Hechos 15:6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. En este versículo vemos que la iglesia no ignoró el problema doctrinal, sino que lo trató de manera directa y ordenada, reuniéndose para examinar y resolver esta cuestión. Si ven que la Biblia usa la palabra asunto. La palabra asunto es tema o problema que necesita ser tratado o resuelto. Y vemos la importancia de tratar asuntos doctrinales. La iglesia no ignoró el problema, no lo dejó sin resolver, no permitió confusión. Se reunieron con propósito claro. Dice la Biblia al final del versículo 6 de nuevo: para conocer de este asunto. Esto implica examinar, evaluar, discernir. En Hechos 17:11 se nos da un buen principio. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra escudriñar es examinar con cuidado y profundamente para entender la verdad. Y la iglesia debe examinar toda enseñanza a la luz ¿de qué? A la luz de la Biblia, a la luz de las escrituras. Y no todo lo que se enseña debe aceptarse sin evaluación. Y vemos aquí que había un liderazgo, el liderazgo espiritual en la iglesia, porque la Biblia menciona apóstoles, menciona ancianos. Note de nuevo el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles, ¿y quiénes? Y los ancianos para conocer este asunto. Ahora, no me quiero adelantar, pero aparece la palabra concilio aquí. Porque aquí se llama el concilio de Jerusalén. Muchos dicen eso, pero la Biblia no dice eso. Y yo no uso esa frase ni esa palabra ahí. En mi experiencia y en tratar con asuntos doctrinales, la gente siempre quiere usar autoridad eclesiástica o tradiciones o la historia. Entonces dicen es que existía lo que era el concilio de Nicea, el concilio aquel concilio, y le dan el mismo peso a lo que vemos aquí. Allá no había apóstoles, allá no había ancianos, el Espíritu Santo no estaba obrando en medio de ellos, y no determinaron. Los otros concilios no determinan escritura, el Espíritu Santo no habla como está hablando aquí. Entonces note claramente que el pasaje se refiere a un liderazgo espiritual establecido por Dios, a apóstoles y ancianos. Por otro lado, esto muestra que el liderazgo espiritual tiene responsabilidad doctrinal. En Tito 1:9 dice así: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto se habla en el contexto del pastorado, el obispo. El liderazgo debe sostener la verdad, debe enseñar correctamente y debe corregir el error. Pero note también conmigo que la autoridad del evangelio está sobre la reputación humana. Pablo recordó más tarde que en esa reunión había hombres que eran considerados de grande reputación. Note lo que dice Pablo en Gálatas 2:6, refiriéndose a esta reunión. Dice: pero de los que no tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa,
Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea que esto muestra que aunque algunos eran reconocidos como líderes importantes, Pablo no basó su doctrina en la reputación de hombres, sino en la verdad del Evangelio. O sea, este es algo muy importante. Hoy la gente a veces dice, es que fulano cree esto, fulano enseña aquello. Pero eso no debe importar de nada para nada. Lo que importa es lo que dice ¿qué? Lo que dice la palabra de Dios. Y créame que cuando yo tengo a veces unas discusiones, no alego, sino discusiones con consiervos, pastores o personas que tienen cierta reputación, me asombra cómo a veces quieren citar a viejitos que ya murieron o ancianos que escribieron libros hace muchos años, como que eso da peso a la doctrina. Pablo está diciendo aquí, la reputación del hombre no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Usted nunca debe decir, es que el pastor Ringo piensa así, usted es miembro de esta iglesia, nunca debe decir, es que así dice mi pastor. No, usted debe decir, ¿cómo? Así dice la palabra de Dios, así dice la Escritura. No sea que usted está siguiendo a un hombre, usted está siguiendo al Señor y a su palabra. Que sea su convicción, que usted esté convencido plenamente de lo que usted cree. En la estimación de Dios, la autoridad no se determina por posición o reconocimiento humano, sino por la fidelidad de la verdad. Y ese problema cuando una persona está pegada a una organización. Yo le he dicho una y otra vez, aunque somos una iglesia independiente, bíblica, fundamental, no somos igual. No etiquete esta iglesia como usted ve a cualquier otra iglesia que se llame así. La Biblia es nuestra autoridad. Tenemos postura doctrinal y tenemos etiquetas para el mundo que sepan qué tipo de iglesia es, pero últimamente es la Biblia la que determina lo que creemos y lo que somos. Y es muy posible que aunque tenga el mismo nombre, o sea, se digan bautistas, independientes, no crean lo mismo. Y créanme que a veces cuando platico con los pastores, veo que no creen lo mismo. Usan frases como tiene que haber, hay falsos convertidos, y eso ya me da unas banderitas rojitas en donde cae su teología, especialmente cuando trata de salvación. ¿Existe un falso convertido? Según la Escritura, esta categoría no existe, el que cree y el que no cree. La gente a veces impone categorías diciendo, es que él se autodesignó cristiano. Digo, en ninguna parte en la Biblia Dios nos llama cristianos, los detractores nos llamaron cristianos a nosotros. Una persona para ser salva tiene que simplemente creer en Jesucristo. Es tan sencillo y simple, pero usted dice, pero tan simple, sí, tan simple que otros no comprenden. Y se tiene que aclarar, se tiene que corregir, se tiene que ver a la luz de las Escrituras, no porque fulano lo dijo, no porque sutano lo escribió en un libro, no porque mi organización o porque mi denominación o porque el credo que sostenemos dice esto. Y es un problema porque ahora tiene que ir a la Biblia y para no quedar mal con el credo, tiene que distorsionar y acomodarla al credo. Por eso es importante que la autoridad del Evangelio está sobre la reputación humana. ¿Sí me estoy explicando? De nuevo, que dice Hechos 15:6, y se reunieron. Aunque este evento, le repito, fue comúnmente llamado el Concilio de Jerusalén, la Biblia no usa ese término. Le repito, es importante notar esto, porque el lenguaje que usamos comunica autoridad. Hechos 15 no fue un concilio en el sentido de reuniones eclesiásticas posteriormente o posteriores. Fue una reunión única para establecer la verdad o afirmar la verdad del Evangelio. No lo confunda, hubo reuniones Nicea, Caledocenia y otras, esas no son parte de lo que nosotros sostenemos. Letra B, escriba ahí por favor la discusión del asunto. En la primera frase de Hechos 15:7 dice así, y después de mucha discusión. En este versículo vemos que hubo una discusión extensa. Esto muestra la seriedad del tema y la necesidad de llegar a una conclusión doctrinal clara. Note conmigo la realidad de la discusión doctrinal. Mucha discusión. La palabra discusión es intercambio de ideas para analizar y aclarar un asunto. ¿Y hubo qué? Mucha discusión. Esto indica que el tema era serio. Y no todos estaban de acuerdo. O sea que entonces tomó tiempo
a llegar a claridad. ¿Por qué no estaban de acuerdo? Porque los judíos que habían recibido a Cristo, ellos habían hecho todos los ritos, fueron presentados, fueron circuncidados, habían cumplido con tantas cosas bajo la ley. Pero ahora siendo salvos, ellos querían imponer a algunos a hacer lo mismo. Entonces, por eso no todos estaban de acuerdo. Y usted puede ver después, aún me estoy preguntando yo por qué Jacobo le dijo a Pablo que fuera al templo y ofreciera un sacrificio. También me pregunto a veces por qué Ananías, Priscila y Aquila, hicieron un voto de nazareo, se raparon la cabeza ya después de ser salvos. En otra ocasión quizás hablaremos del tema, porque hay una postura que dice que los que son realmente judíos tienen que seguir haciendo esas cosas. No para ser salvos, sino para agradar a Dios, guardar el sábado y todas esas cosas. Pero yo no pienso que es así. Aunque el tema aquí es que ellos una gran discusión porque todo eso lo envolvieron, todo eso se envolvió ahí. Entonces no tienen que circuncidar a los niños, entonces no tienen que hacer esto, entonces no tienen que seguir estos ritos. No todos estaban de acuerdo. Ahora, esto no es nada negativo, porque cuando la verdad está en juego, entonces la discusión es necesaria. No hay nada malo en tener una discusión, pero la discusión es un medio para persuadir. O sea que no era algo extraño en el ministerio apostólico, era un medio que se utilizaba para explicar la verdad, para confrontar el error y para persuadir a otros. La palabra persuadir significa convencer a alguien a aceptar la verdad mediante razones claras y evidencia. Vamos a ver algunos pasajes. Mira, acompáñenme a Hechos 17, versículo 2. Dice la Biblia, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Discutió con ellos. Mira el versículo 17 del mismo capítulo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Vaya al capítulo 18, versículo 4. ¿Y qué dice? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y aquí está la clave. Y persuadía a judíos y a griegos. Ahora mira el versículo 19 del 18. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga, ¿qué hacía? Discutía con los judíos. Ahora vaya al capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Y esta es la clave aquí. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Note el 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos que, discutiendo ¿cuándo? Cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea que la discusión no era aquí un debate vacío. Había un proceso intencional, era razonar las escrituras, presentar evidencias y llevar a una conclusión para convencer a otros. Pero ¿qué es la evidencia que usted y yo debemos usar para convencer a otros? Es la palabra de Dios, es la evidencia que tenemos para persuadir y convencer del error para que puedan conocer la verdad. O sea que el objetivo era persuadir hacia la verdad. Entonces vemos el propósito de la discusión. No es para buscar ganar argumentos, es para aclarar el evangelio, es para corregir el error, es para convencer al oyente. Hechos 18:4 lo muestra claramente. Regrese allá y veamos de nuevo este pasaje. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, mire, y persuadía a judíos y a griegos. O sea que la iglesia no debe evitar la discusión cuando el evangelio está en juego. Debe aprender a aplicar la verdad con claridad, debe defender la doctrina con firmeza y debe persuadir con las escrituras. Quiero dar una nota aquí brevemente. La práctica apostólica de discutir y de persuadir muestra que el evangelio se presenta para que el oyente responda. O sea, si la salvación fuera el resultado de una elección arbitraria, entonces no necesita ser persuadido el hombre. ¿Sí me explico? No necesita ser convencido. No debe haber persuasión y discusión, porque el que Dios escoge lo regenera y escucha el evangelio y cree, aunque nadie le diga lo que sea. Le estoy diciendo esto porque muchos de estos pasajes a veces son ignorados y se presenta la salvación como una respuesta
Así es como lo muestra la Biblia, pero no como una decisión arbitraria sin relación al mensaje. Pero quiero que vea conmigo también la diferencia entre la discusión y la contienda, porque aunque lo hablé hace unas semanas, no significa que vamos a ir a pelear, hermano. No significa que vamos simplemente a entrar en debates. Hay gente que le gusta el asunto del debate y lo hacen en público y es entretenido. Y usted ve, van a colegios, a escuelas. He visto todo tipo de debates. He visto personas debatir la Trinidad, he visto gente debatir Islam. Y hay uno ahorita muy popular, ahorita un morenito que va y tiene muy buenas cosas que dice. Es muy entretenido. Y si usted puede aprender, escuche, aprenda. Pero Dios no nos mandó a debatir. Dios nos mandó a discutir. Dios nos mandó a persuadir. Y no estoy diciendo que ir en público es hacerlo mal, no malentienda. El problema es cuando se vuelve en ser contencioso, en ser peleonero. ¿Sí me estoy explicando? Ahora este que le menciono, a lo menos lo que yo he visto del morenito, él no ha salido peleado. Entonces ha tenido un buen espíritu. Pero hay otros que no, que luego se enojan, y luego insultan, y luego ya pierden su testimonio, y algunos hasta llegan a ser tan arrogantes que desprecian a los demás. Ya no tienen el corazón de Cristo ahí. Porque quizás usted sabe esto y usted un día va a hablar con alguien que no tiene este mismo conocimiento, usted no debe humillar a esa persona. Usted no debe ser una persona contenciosa, peleonera, que siempre busca discutir. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? Yo voy, háblame a mí. Yo voy. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:24. Recuerde, es un mandato a los siervos de Dios, especialmente los que enseñan la palabra de Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. ¿Que con qué? Con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Porque quizás Dios le da la oportunidad a alguien que reciba al Señor, que no sea por sus palabras, que no sea por su tono, que no sea por su forma de ser, que ellos tropiecen. Ahora, el creyente no debe ser contencioso, recuerde, en actitud, pero sí firme en su verdad. Esto muestra un equilibrio, firme doctrinal, pero mansedumbre en el trato. El objetivo, recuerde, no es ganar una discusión por orgullo, sino ganar a la persona por medio de la verdad. Y la discusión bíblica busca persuadir con argumentos claros, no reaccionar con enojo, ni con soberbia, ni al ser altaneros. Mire, 1 Corintios 8:1, en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos ¿qué? Conocimiento. ¿Es bueno el conocimiento? Sí, es muy bueno, pero mire la siguiente frase: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este pasaje no está diciendo que no tengas conocimiento, como muchos lo dicen. No, este que estudia mucho la Biblia está mal con Dios. Mire, se envanece. El problema es cuando lo hace sin ¿qué? Sin amor. O sea que el conocimiento sin amor produce arrogancia. Pero la verdad presentada con mansedumbre, eso puede llevar al arrepentimiento. Por eso el creyente debe defender la verdad con claridad, pero con una actitud que refleja el carácter de Cristo. Ese es el mandato que Dios le ha dado a los siervos, a los pastores. Yo sé que algunos a veces dicen, pero es que Jesús dijo esto. Sí, pero Jesús le dijo a los siervos que actúen diferente. Jesús nunca le dijo a los siervos que hicieran algo como gritar, o ¿se acuerdan cuando dijeron dos de ellos que caiga un rayo del cielo y que los destruya? ¿Se acuerdan? Y que le dijo Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Y eso importa mucho. Por eso este pasaje que leímos en 2 Timoteo 2 es clave de la actitud que el creyente debe tener, especialmente cuando tratamos asuntos o discusiones en cuanto al Evangelio. Pero note conmigo el argumento de Pedro. Este versículo aquí vamos a ver que Pedro presenta un argumento basado en la obra de Dios, demostrando que la salvación es por fe y no por la ley. Pero dice que Dios escogió salvar a los gentiles por fe. Note Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Note que aquí está diciendo que Dios escogió. Esa palabra es que Dios decidió incluir o dar oportunidad con un propósito determinado. En Hechos 15:7, cuando Pedro usa esa palabra, se refiere a no se refiere a una selección limitada, sino que aquí está determinando extender el Evangelio hacia los gentiles. Ese era siempre un problema para los judíos. Los pactos, el nuevo pacto se extendió
a un pueblo que no era pueblo. Entonces ellos tenían problemas con eso. En Hechos 10:34, aquí es lo que se refiere Pedro aquí. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los gentiles aquí oyeron, creyeron, ¿y qué sucedió al final? Recibieron al Espíritu Santo. Pero escuche esto, sin ley. Esto prueba que la salvación es por fe. ¿Y es para quién? Es para todos. Bien que saben. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Él vio el testimonio que Dios extendió la salvación hasta los gentiles. Porque el plan de Dios nunca fue excluir, sino incluir. Es el mensaje de Romanos 9, 10 y 11. Si usted ha estado aquí un corto tiempo, he predicado una explicación en su contexto de Romanos 9, 10 y 11. No se trata entre un creyente y un incrédulo, se trata entre un judío y el gentil. Y Dios decide incluir a los gentiles también. La misericordia de Dios es extendida también hacia ellos. Note Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué cosa? Misericordia. Recuerde que Dios va a tener misericordia a quien Él quiere. Y no está hablando de una exclusión, sino inclusión. Dice por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzasen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia ¿de quién? De todos. O sea que Dios permitió la desobediencia tanto de judíos como de gentiles para mostrar esa misericordia. ¿Para quién dice el pasaje? Para todos. Note Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y ¿quién? Y griego. ¿Quién es el griego? Es el gentil, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Reza ya Hechos 15:7. Note que aquí el medio que Dios estableció es la predicación del Evangelio. Para que una persona se salve, tiene que escuchar, tiene que creer. Hechos 15:7. Voy a leer hasta el final. Dice que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y ¿qué? Creyesen. El texto muestra claramente que Dios no solo quiso incluir a los gentiles, sino que ahora estableció el medio de cómo ellos iban a ser salvos. La palabra que Pedro usa es por su boca, dice por mi boca. Esto indica que la salvación viene a través de la predicación. O sea que los gentiles no creyeron sin oír. Oyeron el mensaje y luego creyeron. ¿Qué dice Romanos 10:14? Lo sabemos bien. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Recuerde, la Biblia enfatiza mucho el Evangelio y enfatiza mucho la predicación del Evangelio. Y aquí le voy a volver a extender una invitación. Dios le ordena a usted a predicar el Evangelio. Si usted conoce el Evangelio, si usted sabe que Cristo le ha salvado a usted, usted ha sido designado por Dios a predicar el Evangelio. Dios quiere que usted vaya a predicar el Evangelio. Que usted predique el Evangelio en su vecindario. Si usted va a lugares públicos, a sus compañeros, a sus familiares, pero también a su comunidad. Y lo hacemos como iglesia. Dios le ordena a usted predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿usted predica el Evangelio constantemente? ¿Usted sale a evangelizar? ¿Usted es parte de los esfuerzos evangelísticos de nuestra iglesia? Porque mire, la gente no va a ser salva a lo menos que ellos primeramente oigan. Dicen algunos, yo no sé qué decir, yo no sé cómo predicar. Bueno, le podemos enseñar. Tenemos nosotros un proceso sencillo, un método, y le digo es un método preferentemente usado por nosotros. No es un sacramento usar lo que nosotros usamos, pero es un buen método. Contiene todo lo que se necesita. Ahora, alguien dijo, a mí no me gusta su método. Y digo, bueno, ¿cuál es el tuyo? Y dice, yo no tengo uno. Por eso me gusta más el mío que el que no tiene uno. Es mejor tener uno que no tener ni uno. ¿Sí me explico? Yo siempre he dicho, si usted me enseña un mejor método, yo cambiaría así. Yo quiero ver más resultados. Yo quiero ver más gente ser salva. Yo quiero ver más gente
recibir al Señor como Salvador. Y a través de 20 años en el ministerio, no lo digo a la ligera, hemos trabajado bastante, pero más importante que un método es el poder del Espíritu Santo. Porque muchos de nosotros podemos tener conocimiento de la Biblia, podemos tener conocimiento de cómo una persona reacciona y actúa y interactuar con ellos, pero si vamos sin poder, entonces hay dos cosas. En nuestra soberbia nosotros pensamos que está en nosotros que la persona se salve. Y por otro lado, no estamos dependiendo de aquel que realmente puede salvar. Y es Jesús, es el Espíritu Santo obrando en los corazones, es Dios a través de su palabra. Dios usa vasijas limpias, dispuestas, llenas del Espíritu Santo para que la gente crea. Mire, el componente perdido no es el Espíritu Santo, no es la palabra de Dios, es el cristiano lleno del Espíritu Santo. Dios le ha llamado a usted a predicar el Evangelio. Y le digo esto porque los sábados salimos a evangelizar y yo anhelo que los que vienen vengan con convicción. No vengan porque tengo que venir, tengo un ministerio, tengo que agradar a mi líder, mi pastor se va a enojar, me van a preguntar por qué no fui. No, eso no debe ser la razón por qué una persona viene a evangelizar, sino porque yo amo a Dios y yo amo lo que Dios ama. Yo tengo un corazón por las almas perdidas y comprendo y entiendo que una persona no va a ser salva a lo menos que alguien le predique, a lo menos que alguien le diga de Jesucristo. Y no está en nosotros ver resultados, se lo he dicho muchas veces. Los resultados están en las manos de Dios. Nosotros regamos, algunos sembramos, otros riegan, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero cumplimos nosotros al ir llorando, llevando nosotros la preciosa semilla y a su tiempo Dios va a obrar. Yo no tengo duda de que hay personas que le compartimos el Evangelio y terminaron en otra iglesia, porque eso tampoco es un método de crecimiento, es porque amamos a Dios. Queremos saturar nuestra ciudad con el Evangelio, queremos que la gente escuche la verdad, aclarar sus dudas y predicarles. Y si ellos nunca pisan aquí, no hay problema con que ellos comprendan el mensaje. Y si dirigen a otra iglesia, que Dios les bendiga, la obra es de Dios, Dios va a seguir obrando en ellos. Pero esto no va a suceder a lo menos que haga un pueblo que ame a Dios, ame el Evangelio y sepa, se dé cuenta, que esté convencido que Dios nos ha enviado a predicar. Porque mire, la fe no ocurre aparte del mensaje. Dios usa la predicación del Evangelio como el medio para que las personas escuchen, entiendan y crean. Y si usted dice, pastor, yo tengo miedo, yo tengo temor, usted es el mejor candidato. Ahí está la humildad, la dependencia de Dios. El que viene, yo mero, ese es el que cae tirado en el piso, viene siempre derrotado, nadie le abrió la puerta, nadie, no pudo ni siquiera hablar con nadie. ¿Por qué? Porque él pensó llegando que él iba a conquistar el mundo solo. Pero el hermano que va calladito y va dependiendo de Dios es aquel que Dios usa. Ahora, no estoy despreciando el conocimiento ni la habilidad. Si usted tiene los dos, conocimiento, la experiencia y la humildad y el poder de Dios, ¿qué no podrá hacer Dios con nosotros? ¿Usted cree eso o no cree esto? Recuerde que Dios dio testimonio sin ley. En Hechos 15, 8 al 9 dice así: y Dios, que conoce los corazones, ¿les dio qué? Les dio testimonio. ¿Cuál fue el testimonio? Mire, dándoles ¿qué? El Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, mire, por la fe sus corazones. El pasaje aquí dice que Dios conoce los corazones. Y Dios no depende de ritos externos o la apariencia religiosa. Hay muchos religiosos que tienen la apariencia de ser religiosos, pero Dios sabe y Él conoce el corazón, conoce la condición real. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ve completamente al hombre, Él sabe lo que hay. Por eso Dios pudo dar testimonio a los gentiles sin ley, porque Él no evalúa lo externo, sino por la realidad interna. Y lo que vemos en el pasaje dice que Dios no hizo diferencia. Mira el versículo 9 de nuevo, dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. No dice: a este grupo lo quiero más y a este grupo no lo quiero. Este grupo es especial. ¿Por qué? Porque es un pueblo especial. Miren Romanos 10:12 de nuevo: porque no hay diferencia entre judío y griego,
Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, esto que está diciendo aquí, Pedro es fuerte, porque la mente de muchos judíos sentían que ellos eran los únicos, era un grupo exclusivo, pero nunca fue eso el plan de Dios, y lo ve usted a través de todo el Antiguo Testamento y se reafirma en el Nuevo Testamento, porque Dios no hace diferencia. Él dice, todo aquel que cree será salvo, no importa cuál sea su fondo religioso, de cuál es su nacionalidad. Él purifica los corazones por la fe. La palabra purificar en este pasaje se refiere a limpiar o a ser limpio, quitar lo impuro. En Apocalipsis 1:5 nos muestra que Cristo es quien nos limpia. Dice de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y ¿qué? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este versículo muestra claramente que Él nos amó, nos lavó y lo hizo ¿con qué? Con su sangre. O sea que la salvación no es una mejora moral, es un lavamiento completo del pecado. Aquí no es por el esfuerzo del hombre. Aquí es una obra de Cristo aplicada a aquellos que creen en Él. La persona que cree no es por las obras, no por la ley, sino por la fe. Cristo le limpia de todos sus pecados. ¿Se las lava con el agua? No. ¿Con ritos? ¿Con qué? Con su sangre. ¿Por qué la sangre de Cristo? Es una sangre sin mancha. Es una sangre como de un cordero sin mancha, dice la Biblia, que limpia, no tiene precio. Es una sangre que limpia y purifica todo. Por eso no necesitamos morir e ir a ser purificados en otro lugar con fuego. ¿Sí me explico? A veces me dicen algunos que cuando mueran irán a hacer un purgatorio, pero si usted ya fue limpio aquí con la sangre de Cristo, no hay necesidad de eso. Porque mire, la ley es un yugo imposible. En Hechos 15:10 dice la Biblia, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí la ley es presentada como un ¿qué? ¿Qué es un yugo? O sea, ¿qué está dando a entender? Es una carga. Y es una carga, un peso, no como un medio de salvación. O sea que en ninguna forma vemos en la Biblia que la ley salva a una persona, que dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Mire, voy a dar el ejemplo que les he dado 2 veces. Ustedes varones, pónganse aquí, mire, pero quiero que vea, usted comprenda bien. Aquel que depende de las obras de la ley, diciendo yo voy a cumplirlas y voy a depender de ellas. ¿Qué significa depender? O sea que él está poniendo su confianza en las obras de la ley. Yo voy a guardarlos, voy a portarme bien, voy a hacer cosas buenas y así me voy a salvar. El pasaje dice que es maldito, bajo maldición, porque está dependiendo de ellas. Por otro lado, aunque este hombre diga yo no estoy dependiendo de ellas, pero como no las puede cumplir, también está bajo maldición. O sea que todo aquel que vive y peca está bajo maldición. Uno porque intenta y otro aunque no lo intente, simplemente por ser pecador. Y si todos somos pecadores, entonces todos estamos bajo una maldición. Y es por eso que Cristo mismo tuvo que morir en la cruz, ser colgado. Él mismo se convirtió en maldición para perdonar nuestros pecados. Y Él nos redimió de la maldición a través de su muerte en la cruz. Tomen asiento, varones. Así que es imposible creer que una persona puede cumplir la ley, porque nadie pudo cumplir la ley. Dice Dios, ni nuestros padres ni nosotros podemos cumplir la ley. Y me es muy asombroso, me asombra que aunque la gente a veces ve pasajes como estos y dice, no, pues yo creo que sí, yo voy a intentar, yo creo que yo puedo. Nadie puede. Ni un ser humano puede, usted no puede. Aunque usted esté sentado aquí, venga a una iglesia, esté bien sentadito, se ve bien aperfumado, usted no puede. ¿Le ha tocado a una persona pensar que es perfecta? A mí me ha tocado, por lo menos en mi vida, en predicar el evangelio, unas 5 personas que me han dicho a mí, yo nunca he pecado. Nunca ha pecado ni una sola vez. No, ni una vez. Hay personas que me han dicho, bueno, todos somos imperfectos, pero Jesús no murió por imperfecciones, murió por pecados. La otra persona dice, mire, yo por eso no quiero saber nada, para que cuando llegue el juicio diga Dios, eras ignorante, pásale. Gente me ha dicho a mí así. Dice así, Dios va a decir, como soy ignorante,
No, pues yo comprendo. Por eso yo no quiero saber nada. No. Todos vamos a ser juzgados bajo la misma regla. Y la regla es Jesús. ¿Y quién llega a Jesús? Nadie. El pasaje es como Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. La ley nos salva, revela el pecado. Pero la salvación es por gracia. Así lo dice Pedro en Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Mire, de igual modo que ellos. La salvación, se basa en la gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es el don que se concede por medio de la fe. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. De una persona, pero dice la Biblia que no es por obras, y empiezan a hacer diferentes categorías. Bueno, es que la ley y las obras son dos cosas distintas. Así dicen ellos. Tengan cuidado en separar esas dos cosas. Una y otra vez Pablo dice las obras de la ley. Dicen, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y cuánto fallamos ahí? Nada más en este mandamiento. ¿Algunos de ustedes han mentido? ¿No dirás falso testimonio? ¿Sí? ¿Mentirosos aquí? Sí. No levante la mano en la próxima, pero ha deshonrado a sus padres. ¿Ha codiciado la mujer de su prójimo? No diga nada, no responda, nomás considere lo que estoy diciendo. ¿Se ha enojado sin causa justa? ¿Ha pecado en su ira? ¿Hay amargura, falta de perdón? ¿Soberbia? ¿Soberbia? La soberbia no tiene que ser alguien que se cree muy nada así, pero dice la palabra de Dios claramente que el que no busca a Dios es por su soberbia. La soberbia engendra contienda. Todas esas querellas y disputas que hay en el hogar es por el orgullo. Y note que el orgullo causa más daño que muchos otros pecados. Ser vicioso es muy malo. Usted es esclavo de algún pecado. Mira mucho. ¿Usted cree que el teléfono ya se convirtió en un vicio para muchos? Sí, hasta ya se le borraron las huellas ahí de sus pulgares. Sí. Ahí miran Twitter como 1000 veces al día. Eso es un vicio. Ya podemos entrar a otros detalles. O sea, es impresionante una persona que diga, yo no soy tan malo. A los ojos de Dios, cuando se trata de la salvación, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso el pasaje dice aquí que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y doy gracias a Dios por eso. Si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos? ¿Cómo sería nuestra vida? Si estuviéramos constantemente con temor, con inseguridad, con incertidumbre, tratando de conservar y perseverar hasta el final. ¿Hay paz en esa vida? No. El pasaje dice de igual modo que ellos, o sea que esto es importante, los gentiles no se hacen judíos y los judíos no se salvan por la ley. Ambos serán salvos, ¿cómo? Por la gracia. Salvación es por gracia. ¿Usted quiere discutir esto conmigo? Pues puede venir después del servicio. Tener una discusión. Y podemos hablar acerca de la salvación. Y lo hacemos personal. Porque me dijo una persona también, cosas tan sencillas como una persona salva tiene que cambiar. Y le dije, ¿en qué pasaje te basas? ¿O no crees eso? ¿En qué pasaje te basas? Es que yo antes era así y ahora, entonces es tu vida la regla. ¿Cuánto tienes que cambiar para decir este realmente fue salvo? Y tengo que estar detrás con una tablita ahí analizando, así ya cambió. Entonces yo soy el juez. No, todavía no. Es un convertido falso.
que es un convertido falso, hizo una profesión, pero no realmente creció. Escuchen, nadie se salva por profesar, se salva por creer. Aquí nunca hemos dicho que hay profesión, que la profesión te salva. Y me dijo, entonces, ¿cómo sabes entonces que la persona se salva? Yo no sé, yo no puedo ver su corazón. Yo solamente puedo saber lo que él cree por lo que él me dice. Si le digo, hermano Josué, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Sí? ¿Ok? Y él se ve como un muchacho, respetuoso, alaba al Señor, toda su vida es la iglesia. ¿Me explico? Yo ando ahí analizando, no, este hermano ya lo vi que anda mal y fue un falso convertido. Esas cosas son muy comunes en el internet. Eso engaña a mucha gente, confunde a mucha gente. Y eso es muy peligroso, escuche, es peligroso. Y lo que más me asombra a mí es que se llaman bautistas y hasta tienen fundamental y enseñan esto y creen eso. Por eso yo no quiero ya que me etiqueten con ningún otro. Pero es que fulano lo dice, le vuelvo a decir, no importa lo que fulano diga. Si mismo Pedro estaba equivocado en Gálatas, si los mismos apóstoles se equivocaron, ¿no cree que podrá haber seres humanos que nos equivoquemos? El problema es que tenemos, le repito, esas palabras extrabíblicas y le damos peso y autoridad a teología extrabíblica. Yo no estoy en contra de la palabra teología, no hablo de teología propia, me refiero a deducciones que te ven en la Biblia, como la Trinidad. Aunque no se mencione Trinidad, creemos en la Trinidad y se ve a través de las Escrituras. Pero si no se sostiene con la Biblia, entonces ahí está el error, y aunque suene muy espiritual y aunque suene muy bíblico. Me decías que por su fruto los conoceréis. Le dije, hace unas semanas enseñamos eso aquí. Aprendimos el contexto de Mateo 7, de los falsos maestros. ¿El fruto qué es? Sus palabras, lo que dicen. Jesús mencionó esta misma ilustración del fruto 3 veces y siempre se refería de la abundancia del corazón, habla la boca. Porque los falsos maestros tienen apariencia de ¿qué? Apariencia de piedad. Y usted ve por un lado una persona que dice, ya recibí a Cristo. Yo digo, ¿qué significa eso? Pues ya lo acepté. ¿Qué significa eso? Si mueres hoy, ¿vas al cielo? Sí. ¿Y puedes perder tu salvación? Pues claro. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No. Pero ya cambié. Ya no tomo. Ya no le pego a mi esposa. Ya no me porto mal. Ahora mire, estoy aquí en la iglesia y alabamos juntos. ¿Es salvo? Yo le digo a aquellos, mira, tú estás diciendo las evidencias. Él tiene todas las evidencias excepto la fe en Jesús. Cuando la Biblia solamente pide responder al evangelio, tener fe. ¿Y de ahí qué? De ahí vemos que el crecimiento es diferente. Cada quien crece de diferentes maneras. Hay quienes crecen y hay quienes nunca van a crecer. Pero todos vamos a ser juzgados como hijos porque Dios al que recibe como hijo, ¿qué hace? Azota. ¿Y cómo es que Dios nos recibe como hijos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas mismo lo dice, todos somos hijos de Dios por la fe. Entonces, mire, una persona que es salva, por eso tenemos que ahora cumplir con el siguiente paso, es discipularlos. No puede usted nada más predicar el evangelio, le contestó bien y recibió a Cristo, y usted esperar que Él responda, que el Espíritu Santo lo guíe. Y usted dice, pastor, ¿no lo va a guiar? La Biblia guía, el Espíritu Santo obra a través de la Biblia. Entonces tiene que discipularle, usted necesita la iglesia y el Espíritu Santo va a empezar a obrar en él. Y Dios pone deseos en él, pero él puede rechazarlos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se puede apagar, el Espíritu Santo se puede resistir, el Espíritu Santo se puede entristecer. Por eso Dios mandó a que hiciéramos discípulos, no dejarlos solos, no predicar el evangelio y ahí está solo. Tenemos que ahora ayudarles, a guiarles. Pablo decía, yo estuve con ustedes los tesalonicenses como la nodriza que cuida a sus recién nacidos, como cuida una mujer a su recién nacido. ¿Te ha visto una madre con su recién nacido? Ahí cargándolo con mucha ternura, cómo los bañan.
Ahí con sus cabezonas encima de esa tina y le echan la agüita así bien, bien delicado, todo bien bonito, porque es la ternura. Y así es como un cristiano cuando guía a otro, debe también entonces ahora ayudarle a crecer. O sea que ese es un error también. Y no estoy diciendo que está mal. A veces vamos a predicar el evangelio y nunca más vamos a verlos como Felipe lo hizo. Pero si usted y yo vamos a predicar el evangelio, entonces ahora tenemos que guiarlos al discipulado. Ya se quedaron muy callados, hermanos. Pero bien, amén, vamos a ganar almas. Pero ahora este aspecto ya se quedaron muy calladitos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque no podemos nosotros confundir la salvación con el discipulado. No podemos confundir el venir a Cristo que seguir a Cristo. Le repito, hay quienes crecen más rápido que otros. Hay quienes son salvos y a los meses hay cambios drásticos, fuertes. Ese fue el caso de mi papá. Él cambió todo. Arregló muchas cosas. Se apartó de muchas amistades. Hizo una prioridad a su familia del evangelio. E hizo muchos cambios en su vida. Cambios externos, cambios en su trato, cambios de actitudes. Y hay otros que duran mucho tiempo para que duran años. Viene una iglesia fiel por 3, 4 años hasta que finalmente ahora sí voy a echarle ganas. No significa que uno era más salvo que otro, significa que uno era más que. ¿Más qué? Más que no se oye, ¿no saben? Más obediente que otro. ¿Están conmigo, hermanos? Vemos entonces letra D, el testimonio de Pablo y Bernabé. Hechos 15, 12. Ahora que tengo la voz, mano, aguánteme, mano, ya estoy bien. Hechos 15, 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Note que este versículo, aquí vemos cómo Pablo y Bernabé confirmaron con evidencia práctica que Dios estaba obrando entre los gentiles sin ley. ¿Cuál era la evidencia? Era la obra de Dios. La gente estaba creciendo. Pero note que usé la palabra evidencia práctica. Y mostrándole a los judíos, gentiles, que Dios estaba salvando. Había gente siendo salva, había gente viniendo al Señor. Esa era la confirmación del mensaje apostólico. Vamos a ir a la letra E, por favor. La confirmación bíblica de Santiago. Del 13 al 18 vemos cómo Santiago confirma la verdad del evangelio, pero él usa la escritura. Y él muestra que la salvación de los gentiles siempre fue parte del plan de Dios. El pasaje dice que Dios estaba tomando un pueblo de los gentiles. En Hechos 15, 13 al 14, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto no era un accidente, este era el plan de Dios. Primera Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nota el 10, y vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él está aquí confirmando el plan de Dios en las Escrituras. Dios había tomado un pueblo, pero lo confirma en Hechos 15, dice el versículo 15, y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre cuales invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde cuándo, tiempos antiguos. Estos versículos, Santiago aquí ya no está escuchando el testimonio de Pedro, no está escuchando aquí el testimonio de Pablo. O sea, está bien poder dar testimonio y testificar, pero ¿qué es lo que en verdad en qué debe descansar nuestra fe? En lo que dice la palabra de Dios. Y aquí él está citando el profeta Amós. Leamos lo que dice Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. La clave está ahí, en todas las naciones. Aquí la autoridad final es ¿qué?
¿Cuál es la autoridad de nuestra creencia, nuestra doctrina? Es la palabra de Dios. Le repito, Pedro dio testimonio de lo que observó. Pablo da testimonio con Bernabé de lo que ellos observaron, pero últimamente nuestra autoridad está sobre lo que dice la palabra de Dios. En Hechos 15, 17 al 18 dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Y todos quién? Y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto. ¿Desde cuándo? O sea, desde tiempos antiguos Dios ya lo había anunciado. Este fue el plan original de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había determinado que Él iba a incluir a todos los gentiles, a todos. No es que rechazó un grupo y ahora Dios toma el plan B. No, sino que Dios ya lo había anunciado. Esto muestra la inclusión, le repito, de los gentiles. No es algo que cambió en el plan de Dios, no es una adaptación, no es una decisión reciente, es el cumplimiento de Dios desde tiempos antiguos. Y Dios ya lo había revelado a los profetas. Y esa es la forma de comprender entonces que los judíos sepan y se den cuenta que Dios sí quiere incluir a los gentiles. ¿Y a quién incluye Dios en la salvación? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces este pasaje es claro. La salvación no es por la ley, no es por obras, no es por rituales. La salvación es por la gracia del Señor Jesucristo, por medio de la fe. Y el Evangelio, escuchen, no necesita ser ajustado, necesita ser defendido. Y no digan algunos, es que no es palpable, a la gente no le gusta que le hablemos del infierno, de Jesús, de los pecados. No tenemos que ajustarlo, tenemos que simplemente explicarlo bien, con una buena actitud, con amor, con mansedumbre. Y usted ore al Señor que le dé fruto. Mire, uno de sus más grandes deseos y anhelos es que usted predique el Evangelio. Más importante que alguien sienta que debe estar detrás de un púlpito, debe decir, yo quiero estar predicando el Evangelio a una persona. De guiar a una persona a los pies de Cristo es uno de los mayores gozos que un cristiano va a poder vivir en esta vida. Y no se pierda usted la oportunidad. Hay oportunidades, hay muchas. ¿A cuántos de sus compañeros suyos nunca le ha hablado a usted de Cristo? ¿A cuántos de sus familiares usted no le ha compartido el Evangelio? ¿A cuántos de sus vecinos que lo ven a usted salir cada semana a la iglesia, usted no les ha invitado, nunca les ha dicho vamos a la iglesia, o usted no les ha predicado el Evangelio? ¿A cuántos de sus hijos usted no les predica el Evangelio? La más grande responsabilidad de nuestra iglesia es predicar el Evangelio. El Evangelio, recuerde, no necesita ser ajustado, necesita ser defendido, predicado. Ahora que la doctrina está aclarada, ahora la iglesia va a tomar una decisión práctica. ¿Cómo va a responder la iglesia? A la luz de esta verdad vamos a ver la próxima semana cómo aplican ahora a la doctrina práctica de los gentiles, especialmente dándoles unos consejos. Así que les esperamos la próxima semana para continuar nuestro estudio de Hechos capítulo 15. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia, Señor. Danos claridad, entendimiento para conocer la verdad y saber, Padre, que no solamente es un gozo saber que somos salvos por la fe, somos salvos, Señor, por gracia. Pero, Padre, nosotros tenemos una responsabilidad que muchos otros puedan conocerte. Y tu palabra claramente nos enseña que somos instrumentos en tus manos, pero hace falta instrumentos dispuestos y instrumentos, Señor, que con humildad dependan, Señor, de tu Espíritu Santo. Instrumentos limpios para ser usados. Yo ruego, Padre, que tú levantes una generación de hombres, mujeres, con convicción bíblica, sabiendo, Padre, que ellos y nosotros tenemos que proclamar tu palabra en cualquier lugar que vayamos. Te pedimos, Padre Santo, que tú sigas obrando. Esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.